Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Tiene la Palabra Diputado. El día de hoy nos acompaña el diputado Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento y también representante del Estado Vargas aquí en la Asamblea Nacional. Diputado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un momento muy crítico, de más está decirlo, todos vemos cómo está evolucionando el conflicto político en Venezuela y la pregunta es, ¿qué se puede hacer para enfrentar un gobierno que no se está deteniendo en nada para imponerse por la fuerza y aplastar a la oposición? Sí, creo que como tú lo decías, hay un momento muy duro en Venezuela, muy trágico, no solamente por la urgencia que se nos volvió lo cotidiano, ¿no? El buscar pañales, el comprar medicina, el tener el alimento esencial, poder conseguir atún, proteína, sardina, o sea, no solamente por esa urgencia que se nos transformó lo cotidiano, sino porque el régimen decidió que por esas exigencias, esas peticiones que iniciaran esta ola de protestas, que por haber cercenado el derecho a elegir, se decidió matar. Decidió, en vez de reconocer la violación de derechos humanos y la existencia de presos políticos, decidió entonces ir más allá. Ya no solamente es que nos violan el derecho a elegir, nos quitan el derecho a ser elegidos, como le pasó a Leopoldo López cuando lo inhabilitan, o a ser libre, cuando lo meten preso a él, a Daniel Ceballos, a Antonio Ledesma, a Delson Guárate, a Warner Jiménez lo persiguen. Entonces ahora ya cruzaron la última frontera, que es de asesinar. O sea, hay 61 jóvenes venezolanos que cada uno de ellos tiene familia, papá, mamá, amigos. Yo personalmente, amigo de 2 de ellos, por cierto, con unos huesos bol, con el otro compartí partido, y otros 59 que nos duelen profundamente en el alma. Entonces, ante un régimen que quita la vida, que trata de cercenar o acallar las voces de protesta, lo que queda es resistencia. Suena muy duro, pero si me preguntas a mí, una sola vida, y puede parecer paradójico lo que voy a decir, pero una sola vida no la vale la República. O sea, lamentablemente la pérdida de Cecita, de Miguel, no lo vale. No vale, pero Cecita, Miguel, Pernalete, Cañizales, Geraldine, Basil, tampoco hubiesen podido vivir en dictadura, tampoco pudieron haber vivido oprimidos, tampoco pudieron haber vivido bajo la bota militar, porque no estamos viviendo hoy, estamos sobreviviendo. Entonces nos obligaron a millones de jóvenes a salir a las calles, obligaron a millones de jóvenes a levantar la voz, obligaron a millones de jóvenes a continuar adelante en esta lucha, nos obligaron. Ahora, quiero detenerme en ese punto. Usted dice, nos obligaron. De alguna manera, el chavismo provoca la crisis con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Luego el presidente agudiza esa crisis con la convocatoria de una constituyente. ¿Hasta qué punto van obligados entonces a un terreno que no es el suyo, que no es el donde se sienten cómodos, que es donde el gobierno puede ganar, que es el terreno de la violencia? Sí, cuando digo nos obligaron incluso a exponer nuestra vida, algo que es sagrado, algo que no debería una madre enterrar a su hijo. A eso me refiero. Cuando Maduro intenta un fraude que lo llamó constituyente, eso no es una constituyente, para los que nos están viendo, nos van a escuchar, recuerden la experiencia más cercana, que fue en el 99. Hay un referéndum consultivo, luego hubo una elección de constituyentista que era proporcional a la entidad federal, luego hubo un referéndum abrogatorio para poder aprobar esa constitución. Aquí no había nada de eso, aquí había una imposición grosera de, como dijo Jagua, como dijo Cabello, de eliminar la Asamblea Nacional, quitarle la inmunidad a los diputados o voltear patas para arriba la Fiscalía. O sea, aquí no hay un elemento de constituyente, aquí lo que hay es correr hacia adelante, es tratar de apagar un incendio con gasolina por parte de Nicolás Maduro Moros, que se ha convertido en un asesino de estudiantes, de jóvenes, de sueños, de oportunidades, y un pueblo que se alzó democráticamente, civilmente, apenas cuando el Tribunal Supremo de Justicia trató de quitar las competencias de la Asamblea Nacional. Entonces imagínate tú, y los que nos escuchan, lo que está pasando, lo que va a pasar cuando Nicolás Maduro no solamente quiera quitar las competencias de la Asamblea, sino eliminar los derechos civiles, eliminar y quién sabe hacer qué con la constituyente. O con el fraude constitucional. El presidente parece estar dispuesto a todo, porque el presidente dice, bueno, es verdad, hay un reclamo, pero lejos de ceder, lejos de admitir algunas de las exigencias de la oposición, dice, bueno, voy hacia adelante y va con la constituyente, ya lo ha dicho abiertamente, a liquidar a la oposición, liquidar el Parlamento
En el pasado hay que decir que le ha funcionado, porque prácticamente ha inhabilitado al Parlamento. Ahora, ¿qué hace pensar que no le va a funcionar, que no se va a terminar imponiendo por la fuerza, gracias también al apoyo que tiene dentro de los militares? Bueno, a sangre y fuego no pudieron los españoles, no pudo Marcos Pérez Jiménez, no se puede. O sea, sangre y fuego, esto es un país que no se doblega. Son jóvenes estudiantes que estamos en las calles decididos a cambiar lo que está pasando. La barrera entre la intención final, diría yo, de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro y otro país, somos los venezolanos. Y por eso decía al principio que paradójicamente una sola vía, ese costo es impagable por la República. Ahora tenemos que hacer que valga la República, tenemos que hacer que valga la independencia, el derecho a elegir, la independencia que dan los poderes públicos realmente independientes, valga la redundancia, la capacidad que nos otorgan las leyes de vivir con justicia. Eso es por lo que murió Cecita, por lo que cayó en las Mercedes Miguel, por lo que asesinaron a Basil hace 3 años. Entonces eso no puede ser en vano, y eso no puede ser algo meramente simbólico. La gran barrera, lamentablemente, somos nosotros los venezolanos, que ellos sí, creo que se atrevieron a transgrederla de una manera que no tiene compón, que es disparando metras. Yo leía en las redes sociales ahora que uno se informa principalmente por esa vía, bueno, con las que antes jugaba, ahora nos matan, o sea, que son las metras. Ayer hubo casi 50 heridos de metras. Entonces yo le preguntaría a Reverol, ¿es usted el que está dando la orden? ¿Es usted el que va a responder ante la justicia internacional? ¿Es usted el que va a responder ante la muerte y el asesinato de tantos jóvenes? Alguien lo va a hacer. Ahora, pareciera que ese mensaje que va dirigido a Reverol, pero también a la Fuerza Armada, no penetra. O sea, la Fuerza Armada se mantiene leal al presidente Nicolás Maduro, es la que encabeza o la que despliega todo este procedimiento de represión, y pareciera entonces que con ese apoyo Maduro continúa en el poder. Yo creo que permea más de lo que creemos, y hay algunos algunos elementos. Uno, hay 35 funcionarios presos, por acusación tanto de la fiscal como del mismo Benavides Torres, que entregó, a palabras de él, por cierto, de su cuenta en Twitter, lo pueden revisar. Algunos guardias nacionales que habían no solamente transgredido la autonomía universitaria, sino que supuestamente habían utilizado armas de fuego en manifestaciones pacíficas convocadas por la unidad, por la oposición. Entonces, yo no sé si es que permeó o no permeó, o que le tienen miedo a la ley o a las consecuencias, no lo sé. ¿Cuál es el motivo? No sé si es que se pusieron del lado de la Constitución circunstancialmente, pero la verdad es que hay 35 guardias nacionales y policías nacionales presos. No, por cierto, no son ni comandantes ni mayores. Entonces, el que paga, como dicen en Venezuela, es el más tonto. Entonces, el llamado entonces a esos guardias y a esos funcionarios. Como vimos el video del funcionario policial en Anzoátegui metiendo la metra en la escopeta, ya está puesto a orden de fiscalía. Entonces, si le dio la orden a Nelson Moreno, el usurpador de funciones en la gobernación de Anzoátegui o no, y eso se verá a posterior. ¿De dónde proviene la orden? Porque debe ser una orden. Debe serlo, porque no es casual que 50 heridos por metra. Eso hay una instrucción muy clara para poder agredir de esa manera a los jóvenes. Entonces yo sí creo, y creo que no son las Fuerzas Armadas. Creo que aquí hay que empezar a disgregar esto. La Guardia Nacional, el Ejército, la Armada, el componente de la aviación. ¿Cuáles son los cuadros que están dando las órdenes? Recordemos, insisto con esto, Reverol en situación de orden público es el que da la orden, el que dispone las tropas, el que dicen a dónde van. La Guardia Nacional las pone, por decirlo de alguna manera, pone el recurso humano, y el que da la orden en situación de orden público es Reverol, y por eso lo señalo directamente a él. Ojo, ahí hay superiores jerárquicos directos, Sabarce, por ejemplo. Ahí está el superior directo, que es el que coordina todo lo que es en el área de Caracas, por lo menos. Bueno, y vamos a seguir revisando ese tema luego de esta pausa. Estamos conversando con el diputado Juan Guaidó. Aquí entiende la palabra, diputado.